llevamos varias sesiones, varios meses ya estudiando esto. Entonces llegamos ya al capítulo 3 y yo creo que es bueno irlo viendo versículo por versículo, desmenuzando, el ir tomándonos nuestro tiempo para comprender lo que está diciendo, porque a veces no disfrutamos la lectura, a veces ya creemos que sabemos lo que leímos porque ya lo leí o ya me lo explicaron en un lugar, entonces pues ya no lo vuelvo a leer, ya lo leo así nada más de corridito, pasadito, y ya sé qué significa esto y a veces no tiene nada que ver, a veces sí, a veces no. Entonces siempre es bueno leer la Biblia detenidamente, siempre es bueno estudiar detenidamente. Al cabo tenemos una vida para seguir volviendo a leer y leer y leer y volver a estudiar, entonces no hay prisa. Entonces yo creo que es bueno, aunque nos tomemos, pues yo creo que sí nos vamos a tomar el año, sí, para terminar Romanos. Sin embargo, es una carta muy, muy, muy padre. De hecho, al estar viendo, como ahorita decíamos, el orden en el cual sucedieron las cosas o fueron escritas las cosas o pasan las cosas en el Antiguo Testamento, y el ver cómo está ordenada la Biblia ahorita, que no es en orden cronológico ni histórico, o sea, Romanos no fue la primera carta que Pablo escribió, fue o Tesalonicenses o Gálatas, no me acuerdo, y te ponen primero, después de Hechos, Romanos. ¿Será por la importancia? Sí, y también tiene un porqué en cuanto a los judíos. Porque toda la historia de la Biblia, en su gran mayoría, desde Génesis hasta pues los evangelios, es judíos, exclusivamente judíos. Y en el libro de los Hechos ves esa transición de judío a gentil. Y luego una vez que, despuesito del libro de Hechos, ¿con qué te topas? Con romanos. Y el libro de Romanos, o la carta de los romanos, trata con judíos, que vimos en todo el capítulo 2, judíos. ¿Sí? Y el capítulo 3 también, en su gran mayoría, judíos. Y luego sí, en el 4 otra vez habla de judíos. Y luego en el 9, 10 y 11 otra vez judíos. Habla mucho con él. ¿Sí? Entonces lidia así mucho con ellos o habla mucho acerca de ellos y de qué les pasó. ¿De qué onda con ellos? Porque pues, o sea, el 80 y tantos por ciento de tu Biblia, no, si no es que el 90% de la Biblia es judía. O sea, está hablando directamente a los judíos, está lidiando con los judíos. ¿Qué rollo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Sí? Y el libro de Romanos hace esa transición, te explica qué pasó con ellos, qué es lo que sucede con ellos. Hasta el capítulo 9 lo vamos a ver exactamente. Sin embargo, yo digo, es algo así muy, muy, muy interesante el cómo fue, por qué Romanos está ahí puesto. Está para que haga la transición entre, ok, rechazaron los judíos el evangelio y ahora va a los gentiles, ¿sí? Y ahora nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y qué onda con el pueblo de Dios antes? O sea, si ya los abandonó y si los abandonó a ellos, me va a abandonar a mí. Y eso es lo que trata el libro de Romanos también. Te dice cómo Dios no ha olvidado a su pueblo, de cómo Dios todavía tiene un futuro para ellos, de cómo... Que todos serán salvos, dice en el 11. Que todos serán salvos, sí. Habla acerca de eso. Entonces, es un libro muy interesante, está lleno de muchas, muchas cosas beneficiosas para nosotros en todo sentido, o sea, para saber quiénes somos nosotros, quién es Dios, qué es lo que sucedió con los judíos y qué es lo que va a pasar con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y de hecho, bueno, no, ya cuando lleguemos a eso, porque sí falta, yo creo que para estas fechas, el año que entra es que vamos a llegar como por el 9, 10, 11, por ahí. Vamos a andar por ahí. Pero bueno, hemos estado viendo el libro de Romanos, ya vimos el capítulo 1. El capítulo 1 vimos el punto más importante, entre comillas, es Pablo hace su presentación del Evangelio, porque 15 versículos antes estaba hablando acerca de quién era él, de cómo quería ir ahí a Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya lo que es la carnita, por así decirlo, del mensaje, comienza en el 16 en adelante, donde presenta su mensaje y luego comienza a demostrar nuestra necesidad por el mensaje, nuestra necesidad por él. ¿Por qué? Porque la ira de Dios ha sido revelada desde el cielo para todos, o en contra de todos los hombres, en contra de toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿sí?, la verdad. Y ahí comienza a dar toda una historia. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo?
Da un tiempo desde la creación del mundo, versículo 20, Romanos 1:20, como desde la creación del mundo el hombre ha hecho esto, ¿sí? Dios ha hablado, Dios ha apelado, Dios ha revelado algo, el hombre, yo hago lo que yo quiero, ¿sí? Entonces ha rechazado la palabra de Dios, ha rechazado, no ha tenido fe en la palabra de Dios dada a ese momento o a ese tiempo, en esa generación, por así decirlo. Veíamos como Romanos 1, 18 al 32 abarcaba la parte de tu Biblia de Génesis 1 al 10, al 10, ¿no? No, 2, al 11, el capítulo 11, despuesito de la Torre de Babel, y cómo en el capítulo 2 empieza a hablar acerca del judío, tomando la historia desde el Génesis 12 hasta la llegada de Jesús y el ministerio terrenal de Jesús aquí en la tierra. O sea, todo eso es judío, ¿sí? Hablándole a los judíos de la ley y la historia judía y todas las promesas y todas las cosas que, ¿sí? Jesús que dijo, yo no vine a los gentiles, vine a los judíos, dice, a la casa, ¿sí? de Israel, ¿sí? a las ovejas perdidas de Israel. Sí, antes de la dispersión, sí, pues la dispersión. Cuando le dice a la Sirofenicia, vine a las ovejas perdidas. Ajá. Sí, y le dice perdidas porque en Romanos 9 habla acerca de de un punto muy importante y central en cuanto a qué le pasó a Israel. Dice, no todo el que viene de Israel o el que proviene de Israel es un israelita, ¿sí? O sea, estaba hablando a la nación que no tenía fe, a los incrédulos, ¿sí? Ovejas perdidas. Pero la diáspora o la dispersión la vemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, si no me equivoco, donde Claudio hace que los judíos salgan corriendo. Creo que sí era ahí, Hechos 8. Bueno, X. Entonces en el capítulo 2 veíamos cómo le habla al judío, al que juzga, ¿sí? Y cómo esta persona también estaba sin excusa. Hablábamos en las primeras clases que teníamos acerca del libro de Romanos, de cómo el judío ya sabía que el gentil estaba condenado, de que ellos los tenían a los gentiles como combustible del infierno. Sí, ya sabían, ellos decían, no, sí, qué bueno que Dios nos sacó de entre las naciones y nos hizo su especial pueblo y pues a nosotros no nos va a tratar como a ellos. Y Pablo dice, no, tú también estás sin excusa, ¿sí? Y eso mismo te debió haber enseñado la ley. Eso mismo te debió haber enseñado la ley, que tú no podías cumplirla, que tú debías de tener fe en Dios y no en tus obras. Y les habla de una y otra vez acerca de eso. Los empieza a condenar con su misma ley de la cual ellos se jactaban en el capítulo 2, en la cual ellos... Sí, exactamente. Tú que le dices a otros que no sean idólatras. Sí, ¿qué onda contigo? Sí, tú también lo estás haciendo. ¿Y tú cómo te llamas? Judío. Sí, entonces, Pablo termina de condenarlos en el capítulo 2, usando su misma ley, usando sus mismas ventajas, lo que ellos tenían, en lo que ellos se apoyaban era la ley y la circuncisión. ¿Sí? La circuncisión dada desde Abraham, la ley desde Moisés. ¿Sí? En esas dos cosas ellos, haz de cuenta que eran sus dos piernas. Tenían más ventajas, que también en Romanos 9 habla acerca de eso, de las ventajas de Israel. Sin embargo, esas eran las de que esta es nuestra superventaja, tener la ley, lo cual sí era una ventaja y también lo hablamos, porque pues de tener verdad de Dios que otros no tienen, pues es una superventaja, ¿sí? Cosa que nosotros tenemos que otros no tienen. Ahorita, poniéndolo en este tiempo, nosotros que conocemos el Evangelio, es una superventaja sobre otros que no lo conocen. Nada más que el Evangelio no es exclusivo para nosotros, sino que es para todos, y la ley sí era judía, ¿sí? Y el que quería estar debajo de la ley tenía que ser judío, hacerse judío. Incluso si eras gentil tenías que pasar por el proceso de ¿cómo se dice? Proselitismo, sí, tenían que ser... Sí, entonces tenían que hacerse a los judíos. No era de que como gentil podías estar bajo la ley y recibir las bendiciones, e incluso cuando te hacías a ellos no tenías completamente todos los beneficios de un judío, sino que eras un gentil hecho al judaísmo, ¿sí? Entonces,
les digo, era una ventaja la ley para ellos. Para nosotros el Evangelio es una ventaja que no es exclusiva para nosotros. O sea, no es exclusiva de que no sea para alguien más que no lo tiene. Entonces, una vez que termina de condenarlos, llegamos al capítulo 3. ¿Sí? Les decía, los condena usando su propia ley y les dice, la circuncisión que tienes y en la que te apoyas no te sirve para nada, porque un judío no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión la del corazón, y hablamos de cómo esto en Deuteronomio viene de la circuncisión del corazón en espíritu, no en letra, alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Sí, en pocas palabras era fe, tenía que tener fe en él, tenía que tener fe en Dios, no era ya estoy circuncidado y ya al cabo no importa lo que haga, ahí está mi sacrificio, ahí está, ¿sí? Y hablábamos acerca de eso, de cómo la fe era lo que distinguía al verdadero judío del falso judío, por así decirlo. O sea, falso no en el sentido de que no fuera un judío en la carne, sino que no lo era verdaderamente, no era un verdadero judío, lo es en la carne y en el interior, en el corazón, ¿sí? O sea, fe. Y cómo Dios, ahí es donde hacía la distinción entre uno y otro, por la fe. Porque ambos podían ir, un judío de la tribu de Judá y otro judío de la tribu de Judá que cometieron pecado, ir al templo, hacer un sacrificio, uno hacerlo con fe y el otro no. Y a nuestros ojos los dos están bien, pero a los ojos de Dios el justificado es el que lo hizo por fe. ¿Sí? Entonces, eso era lo que hacía un judío verdaderamente judío o a una persona pues justificada. La fe. Entonces, una vez que les quita sus ventajas o utiliza sus ventajas y las voltea en contra de ellos, les voltea la tortilla, entonces comienzan las objeciones. ¿Sí? Este es un capítulo, en el capítulo 3, donde Pablo responde objeciones, varias objeciones, tanto aquí como en el 9 también, de la vasija, de la voluntad de Dios, de todo eso. ¿Sí? Es un judío como que brincando de que, a ver, espérate, ¿qué onda aquí? ¿Sí? Y vemos aquí, empezamos aquí en el capítulo 3 con esta primera objeción que se hace de que, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Sí? Entonces ahí es donde brinca el judío y dice, bueno, pues si Dios me dio la ley y Dios me dio la circuncisión, me está diciendo que eso no me va a ayudar en el día del juicio, que no lo va a ayudar en el día del juicio, que tenga ventajas no significa que va a ser juzgado de manera diferente. Dios es un Dios justo y va a juzgar justamente a los que tienen la ley por la ley, a los que no tienen la ley pues no por la ley. ¿Sí? Es donde dice que no hace acepción de personas. Exactamente, es donde dice que no hace acepción de personas. O sea, todos van a ser juzgados justamente. ¿Sí? Sí, sí y no. El que tiene la ley, por la ley, bueno, al que no tiene la ley, por la ley. O sea, justamente. Exactamente. Porque no todos tuvieron la misma revelación. Por decir, Abraham no tiene la misma revelación, no tuvo la misma revelación que nosotros tenemos de Jesús. Sí. Noé, Abel, Adán, Moisés, ¿sí? Todas estas personas, pues, revelación iba siendo dada. Hebreos 1 dice cómo en tiempos pasados y de diferentes maneras Dios habló por medio de los profetas a los patriarcas, a los padres, ¿sí? Y ahora Él habla por medio del Hijo, ¿sí? Entonces, y el Hijo es la expresión completa, es la imagen misma de Dios, la imagen visible del Dios invisible. Exactamente, o sea, nada más pedazos, ¿sí? Sí, pero no iba con claridad. Exactamente, ¿sí? Hijo les voy a mandar. Entonces, si estas personas del Antiguo Testamento fueran juzgadas por lo que nosotros conocemos, pues no sería un juicio justo, ¿sí? Entonces eran juzgados de acuerdo a la palabra de Dios dada a ellos y el si tenían fe o no en lo que Dios había dicho. Últimamente, ellos fueron justificados o salvos por la sangre de Cristo, y eso lo vamos a ver en Romanos 3, en los versículos 20 y tantos. Hazte cuenta como si Abel, Noé, Abraham, todas estas personas, cuando ponían su fe en Dios, les era contado como justicia, y era como si se le cargara la cuenta a Jesús. ¿Sí? Como cuando se hace un pago de tarjeta de crédito. O sea, deslizas la tarjeta en ese momento, pero exactamente, en un mes tienes que ir a pagar dinero de verdad. ¿Sí?
¿Sí? Entonces, acá estas personas, por decir Abraham, que le dice, y le creyó Dios a Abraham, ¿qué le creyó? ¿En qué le creyó Abraham? ¿En que Jesús se iba a morir en la cruz y iba a derramar su sangre? No, le creyó en que iba a tener un hijo, que iba a tener una descendencia, que iba a ser una nación grande de él. Y dice, le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, haz de cuenta que eso, se le puso la cuenta de Jesús. Y cuando llega Jesús, derrama su sangre, ese pago se hizo. Por eso, en el Antiguo Testamento, la gente no iba al cielo, estaban en el seno de Abraham. Y Jesús va por ellos y se los lleva. ¿Sí? Entonces, el pago definitivo, tanto de las personas del Antiguo Testamento como de la cruz en adelante, es la cruz, es la sangre de Jesús, es la muerte y la vida de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús. Ese es el pago, ese es el evangelio, ese es lo que los salva, ese es lo que nos salva. ¿Sí? Pero a estas personas que no tenían la misma revelación, el mismo contenido, la misma palabra que nosotros ahora tenemos, era por la palabra de Dios dada a ellos en ese momento y su fe le era contada como justicia. ¿Sí? Entonces se le atribuye para la salvación a todo aquel que cree, ¿sí? A judío primeramente. Sí, pero el contenido de la fe era diferente. Acá ellos no creían en Jesús yendo a la cruz porque... ¿Sí? Exactamente. Entonces su fe era contada como justicia. ¿Fe en qué? Fe en la palabra de Dios dada a ellos. Lo que Dios les decía, haz esto, y si ellos ponían su fe en eso, ellos devotan, pues de manera sincera, aunque fallaran, pues tenían fe en Dios, su fe le era contada como justicia, y esa fe o esa fe era como que puesta, o esa cosa, esa persona, su cuenta o su pecado era como que pasado a la cuenta de Jesús, sí, cargado a Jesús, sí. Entonces es una cosa muy, muy, muy padre y muy interesante que vamos a ver más adelante en este mismo capítulo, sí. Lo que tú dijiste me llamó la atención, o sea, de lo que le pasó a David. Ajá. Que David, entre todo lo que le pasó y cómo fue sucediéndole, se anticipó y fue un profeta, porque muchas de las cosas que dijo eran en relación a la personalidad de Jesucristo, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? ¿Estoy bien o no? Pues sí, muchas de las cosas que dijo en cuanto a misericordia. Sí, exacto. Todo eso él, sin saberlo, ya no inculpa de pecado. Sí, uh-huh. ya lo recibió. Uh-huh. E incluso él tenía esa incógnita, él estaba mirando hacia adelante, o sea, él tenía esa incógnita tanto, bueno, les hacía esa pregunta, me acuerdo que hace unas clases, de que no sé si ustedes habían preguntado eso que les acabo de decir, de cómo ellos eran justificados. Sí. Job hizo esa pregunta, de que cómo va a ser justificado el hombre, o sea, pues, ¿cómo? Igual las personas del sistema de la ley, imagínense que no creen que se hayan preguntado, ¿cómo este animalito me va a perdonar mis pecados? O sea, no, su sangre... Sí, pero pues yo hago lo que Dios me está diciendo que haga. Y Él me está diciendo que haga esto, pues yo lo voy a hacer, ¿sí? Por fe. Exactamente. Entonces, llega la cruz y ahí es donde ya te das cuenta, ok, entonces así es como yo iba a ser justificado, así es, este es el pago definitivo. En el arca, con la sangre, los cuernos del arca y todo eso. Todo eso hablando hacia adelante, sí. La sangre de Jesús, de cómo esa sangre, la fe en su sangre, dice, cómo nos iba a limpiar. Exactamente. A mí me impresionó mucho donde dice Juan que Él es el resplendor de la substancia de lo que es la deidad, de lo que es el Padre Abba, y que lo vimos, lo escuchamos, lo contemplamos y lo tocamos. Dios se revela. Eso a mí me impacta mucho, me gusta mucho. Espiritualmente me emociona, porque yo antes era muy emocionable, pero en la carne, en mis sentimientos. Y ahí también lo dice, ¿verdad, hermano? Que Dios se reveló. Dios se manifestó de todo. Es primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan 1. Todo eso que tú dijiste, ¿verdad? De Abraham, de Noé, él vino y aquí estoy. Y todo eso, todas esas características en las que ellos llegaron a creer y que tuvieron, se manifestaron en la persona de nuestro Señor, ¿verdad? Ahí, así es. Esa parte es algo
pues sí, como dice, muy impresionante, Muy porque impresionante. siempre ha habido provisión de salvación a lo largo de todas las eras, a lo largo de todo, Eso siempre ha todavía me habido gusta más. provisión, siempre ha habido provisión de Eso me gusta salvación, más que dijiste. revelándose Él y Sí. diciendo, esto es lo que quiero que hagas, haz esto, o haz por aquí o por acá, y siempre ha habido provisión para salvación, Eso me y eso es algo muy, 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 muy padre, muy Como interesante. que ahorita siento que va haciendo, mi cerebro va tomando más para tener una idea del tanto amor que tiene Dios con nosotros. Así es, así es. Bueno, entonces, estamos en el capítulo 3, vamos a hablar de cosas no tan bonitas, por así decirlo, porque son estos objetores, ¿sí? O sea, gente que menospreciaba la bondad de Dios, como vimos en el capítulo 2, versículo 4, ¿sí? Porque empieza a decir, pues, ¿qué onda? Entonces, ¿qué ventaja tengo yo como judío? ¿Sí? Ya me quitaste todas mis ventajas, ya me quitaste todo, ¿y qué entonces? ¿De qué me sirve ser judío? Si no voy a tener un favor especial delante de Dios en el día del juicio. ¿Sí? Entonces, vamos a unas notas. Llegamos al capítulo 3, donde Pablo va a terminar su argumentación del por qué todos los hombres están bajo pecado. Si recuerda, 1, 2 y 3 es con un plan. ¿Sí? Pablo está tratando de poner a todos los hombres, tanto gentil como también el judío, bajo pecado. ¿Sí? Mostrarles que necesitan este evangelio que él introdujo en el versículo 16 y 17. ¿Sí? Recuerda, aún no ha mencionado el evangelio. Aún no lo ha mencionado, nada más como que, o sea, los específicos, nada más dijo, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, judío primeramente y también al griego, y dice, en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, porque como está escrito, el justo por la fe vivirá, y ahí como que hizo un punto y empezó a hablar de la necesidad de nosotros, ¿sí? Para esta salvación, desde el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20. Todo eso es, y esto es el por qué tú necesitas este evangelio que te mencioné acá en el versículo 16, 17. Y en el versículo 21, capítulo 3, es donde ya dice específicos acerca del evangelio, cosas como las que mencioné ahorita de las personas del Antiguo Testamento, cómo es que eran salvas ellas. Sí, eso está en el capítulo 3 del versículo 25, creo 26. Sí, entonces, este 1, 2 y 3 es con el propósito de poner a las personas bajo pecado, es para condenarlas, para decirles, hey, estás en esto, estás en este pecado, no puedes salirte, si no hay para dónde, no hay para dónde vayas, sí, exactamente, no te hagas, y necesitas esto que te presenté en el versículo 16, versículo 17, ¿sí? Bajo el juicio justo de Dios, ¿sí? Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Desde este versículo en adelante, Pablo ha estado probando esa declaración de que todos estamos bajo pecado, que la ira de Dios es derramada sobre toda impiedad, y esto ha sido desde la creación del mundo. Esto ya se los mencioné, es que ya les di la introducción aquí. El punto central de estos versículos, aquí está. En el capítulo anterior, lo que significaba ser un verdadero judío, que no se trata solamente de estar circuncidado en la carne, sino también en el corazón, después de que Pablo concluye que todos están bajo pecado y son susceptibles al juicio justo de Dios, Pablo comienza a responder objeciones, eso ya se lo mencioné. Vamos a ver en este capítulo 13 qué objeciones responde Pablo, anticipando que los judíos brinquen, ¿sí? Como de que, ¿qué onda? Que ya lo vimos. Entonces, ¿qué ventaja tiene que yo sea judío? O sea, si soy como un gentil, ¿qué ventaja? ¿Sí? ¿De qué me va a servir en el juicio de Dios? Pues tus ventajas no te sirven. Las ventajas de los judíos no les iban a servir para nada en el juicio, porque Dios es un Dios justo y Él va a juzgar justamente, ¿sí? Entonces vemos respuestas de Pablo a objeciones en los versículos 1, 3, 5 y 7. Son varias objeciones que hace. Déjenme nada más les digo una cosa. Así que Pablo está por terminar su argumento respondiendo a estas objeciones finales, porque si es verdad que los gentiles son pecadores y los judíos son pecadores, tal vez el juicio de Dios no es correcto. Y eso es lo que el judío está pensando. Si yo estoy en el mismo nivel que los gentiles, pues a lo mejor Dios no está juzgando correctamente, Dios no está siendo justo conmigo, porque se supone que yo soy nación sobre naciones.
Tal vez su razonamiento está defectuoso. Estas son las objeciones que vamos a ver en los versículos del 1 al 9. Fíjate cómo, del 1 al 8, perdón. Esa audacia de Dios, sí, de Dios, tú no estás bien, yo estoy bien. Probablemente tú no sabes algo que yo sí sé. ¿No acaso no viste cuánto te di en el alfolí aquel día? ¿Sí? ¿Cuánto entregué? ¿No viste eso? ¿Sí? Entonces, como que está esta objeción de, pero yo no soy tan malo. ¿Sí? Entonces, vamos a leer el capítulo 3, todo el capítulo 3, del 1 al 28, y luego ya vamos a empezar a desmenuzar. ¿Sale? ¿De qué ventaja tiene pues ser judío? ¿O de que aproveche la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Objeción 2. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Objeción 3. ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, esto es lo que les decía, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estos pecados pasados no están hablando de tu pasado, están hablando de los pecados pasados del Antiguo Testamento, ¿sí? Exactamente, previo a la cruz. Exactamente, todos, previo a la cruz. Él los pasó por alto en su paciencia, esperando a que llegara el pago de verdad, el cual es Jesús, la propiciación, para todo aquel que pone fe, que tiene fe, con la mira de manifestar en este tiempo. Si ves aquí, pasado, en este tiempo. Nosotros, ¿en qué estamos en relación a esto? Si Pablo está escribiéndolo, imaginémonos que estamos en el día en el que Pablo está dictando esto. ¿Nosotros en qué tiempo estamos? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. Entonces no está hablando de nuestros pecados pasados. ¿Sí? Ahorita estamos viviendo en este tiempo, o sea, ese tiempo en el que Pablo lo escribió, seguimos viviendo en ese tiempo en el que se manifiesta su justicia. Hoy, sí, se manifiesta su justicia. Podemos ver que Él ahora es lo que Él siempre quiso ser, el justo, porque Él es justo y tiene que juzgar el pecado, pero también el que justifica por su amor, ¿sí? Al que es de la fe de Jesús. Sí, entonces, Él hizo todo esto, ¿sí? Él pasó por alto en su paciencia los pecados pasados porque Él quería ser el que justifica, no solamente el justo. De ser nada más el justo, Él habría condenado todos estos pecados pasados, porque nadie, como vemos en el versículo 23, todos pecaron, destituidos de la gloria de Dios. Abraham, David, todos, absolutamente todos, ¿sí? Hubieran ido al caño. ¿Sí? Entonces, exactamente, tanto los de ley como... Sí, entonces, Él en su paciencia los pasó por alto, les dijo, haz esto y te lo voy a contar como justicia, aunque no era el verdadero pago, porque el verdadero pago es la sangre de Cristo.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Te lo pongo a tu cuenta, ¿sí? Te pongo justicia a tu cuenta, te cuento como justo, ¿sí? Pero, ¿qué onda con los pecados? ¿Qué onda con...? Se los pongo a la cuenta del justo, ¿sí? Hola. Ok, entonces dice, después de decir esto, que son unos versículos fenomenales, ¿sí? Versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? O sea, ¿de qué me puedo jactar? ¿Sí? Queda excluida. Bueno, ¿y por cuál ley? Porque recuerda la audiencia. ¿Sí? ¿Quién era la audiencia al principio? Judíos. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Sí? Entonces, ¿por qué ley? ¿Por cuál ley? Es que yo tengo esta seguridad o esta... ¿sí? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. Nos esperan varios versículos muy, muy interesantes, muy padres. El día de hoy quiero llegar al versículo 4 por lo menos. Ya llevamos media hora, pero quiero llegar al versículo 4. Y ya la semana que entra igual y avanzamos del 5. Tengo pensado avanzar, porque esto ya lo podemos hacer rapidito, estas condenaciones que están escritas en la ley. ¿Sí? Entonces igual y la semana que entra avanzamos del 5 al 20. ¿Sí? Vamos a ponerlo como meta. Para la semana que entra llegar al 20. Hoy vamos a ver hasta esto y nos vamos a enfocar mucho en esta parte. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? Pero bueno, entonces vamos a empezar. El punto central de estos versículos es claro. ¿Sí? Esto lo encontramos en Romanos 3:4. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? Aquí es donde se centra toda objeción que ellos tienen. ¿Sí? Toda cosa que ellos estén tratando de replicar, se les calla la boca con sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? Que Él sea el verdadero, que Él sea el que permanece fiel, porque tú... Si alguien se está equivocando, no es Dios. Exactamente, eres tú. ¿Sí? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué dice Dios esto? Porque Pablo los está condenando. Pablo les está diciendo, ustedes son pecadores, ustedes necesitan un Salvador, ustedes no andan bien. ¿Y qué es lo que dicen ellos? ¿Cómo que no? Yo soy mejor que la hermana Lucy. A lo mejor no soy como Karen. Y Karen a lo mejor no es como el hermano Luis. Pero yo sí soy mejor que la hermana Lucy. Entonces, ¿sí? Brinca esta persona, brinca y empieza a decir, pero si alguien está mal, no es Dios, eres tú. ¿Sí? Entonces, este es un versículo central y un versículo por el cual sería bueno que vivieras, ¿sí? En el que basaras tu vida. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, ¿sí? Cuando alguien venga y quiera poner en duda la palabra de Dios, cuando alguien venga y quiera poner como estos en duda el juicio de Dios, yo voy a dejar a Dios ser veraz y a ti te voy a catalogar como mentiroso. O sea, porque tú fallas, pero Dios no falla. Tú puedes estar equivocado, pero Dios nunca va a estar equivocado. ¿Sí? Ellos estaban siendo jactanciosos. Exactamente. Bueno, entonces, estas personas están objetando el juicio de Dios, ¿sí? Porque acuérdate que ese es el tema. Desde el versículo 18, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20 es, ustedes están bajo juicio, judío o gentil están bajo juicio, bajo pecado, no pueden salir de ahí, merecen la muerte, ¿sí? Merecen lo que dice en capítulo 12, ira, condenación, tribulación, ¿sí? Cuando Él les dice, son merecedores de mi ira y a las personas no les gusta esto, en nuestra carne, ya sea en nuestra autojustificación o pecaminosidad, no nos gusta que Dios nos diga que estamos mal en lo que hacemos, ya que es nuestra inclinación el tratar de justificarnos, como vimos en Romanos 2:15, ¿sí? Que nuestra conciencia nos acusa o nos defiende, ¿sí? Está como que nuestra inclinación hacia, como en el jardín del Edén, la mujer que tú me diste, ¿sí? Me defiendo y acuso. ¿Sí? Acuso a Dios de que haberme dado esta mujer y ella hizo que yo cayera, yo no caí. Sí, exactamente, ¿sí? Entonces, Que
Y lo que vemos en Romanos 3 es a la persona que se autojustifica, al judío acusando a Dios de hacer un juicio injusto y defendiéndose a sí mismo en sus pecados. ¿Sí? Esa defensa de él mismo la hace aquí en el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que da castigo? O sea, ¿qué onda? Fíjate lo que está diciendo. O sea, pues si yo al portarme mal hago que Dios se vea súper justo, súper bueno, súper, sí, tan así, que brille más Él, pues ¿por qué me condena si yo le estoy dando gloria por mi acto malo? ¿Sí ves cómo empieza a defenderse? Y dice, y todavía tiene el atrevimiento de llamar a Dios injusto, por castigarlo, por condenarlo. O sea, ¿te fijas cómo el nivel de atrevimiento que tienen? Como dijo usted, la soberbia que Pocas veces reconocemos, y yo lo digo por mí, sí. que la regamos en la vida. Yo le digo a mi mujer, no hombre, es que tú, ¿por qué no? Sí. Siempre alguien tiene que ser el culpable, ¿verdad? Sí. Aunque ahora Dios ya me ha... Ahí es donde A yo veo reconocerse. que la bondad de Dios me ha transformado. Excelente. Amén. Entonces, ves a estas personas que están tratando de defenderse a sí mismas en sus pecados, en versículo 5, dice, y Pablo desarma sus objeciones. Lo que realmente necesita suceder es vivir la vida basándonos en el versículo 4, que era lo que les decía, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Deja que Él sea verdadero y tú un mentiroso. Incluso tú. Ya no hablemos de los demás. Tú también. O sea, yo creo que esto puede ser, o yo creo que Dios, yo sé que tú dijiste esto, pero yo creo tal vez que esto es mejor. No. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluso tú. Todo hombre mentiroso, ¿sí? Sí. Vamos a ¿Puedo seguir. decir algo? Ajá. Y No, luego, cortito, sí, porfa. muy rápido, y luego a mí me pasa algo, que yo digo que soy como marranito en el lodo. Trato de justificarme y más todo. Se resbala y cae, sí. Ahorita se me vino. Sí, no, hombre. Y así somos, así somos y es donde, o sea, te humilla, y humillarse no es, no tiene que ver con arrastrarse y decir, o sea, humillarse es ser humilde, es dejar que alguien más tenga la razón y aceptar, sí, admitir que yo no la tengo. Sí, o sea, este versículo te humilla, te hace humilde, te hace ponerte en tu lugar. Sí, Dios es veraz, yo me entiendo, ándele, te ubica, ubícate. ¿Sí? Entonces, eso es algo difícil de procesar a veces. O sea, incluso nosotros, a veces es difícil de procesar el decir, bueno, Dios es el único veraz y yo no tengo la razón, yo soy un mentiroso. ¿Sí? O sea, cala a veces el pensar de esa manera. ¿Por qué? Pues porque dices, no, pues yo conozco lo que conozco. O sea, yo sé mi zona, ¿sí? Yo conozco mi barrio o lo que sea, ¿sí? Eso es algo que requiere algo de humildad, sumisión y fe en que Dios sea verdadero y yo no, ¿sí? Yo no siéndolo. Eso te va a ayudar cuando se trata de tu salvación, de entender lo que la Biblia dice, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando la Biblia dice algo, no es yo creo que no, la Biblia dice esto, yo puedo pensar que dice una cosa, pero dice una cosa la Biblia, ¿sí? Ese es un error en el que cae mucho del cristianismo hoy en día, ¿sí? Yo estoy citando, ¿no? Haz de cuenta como una persona que dijera esto, creo que la Biblia dice esto, yo quiero que la Biblia diga esto, sí, pero en realidad la Biblia dice algo y no puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieres. La Biblia dice algo y eso es lo que dice y eso es con lo que te tienes que quedar. Entonces, agárrala por lo que es, agárrala por lo que dice. Comenzamos en el capítulo 3. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? Dice, si es verdad que a pesar de que los judíos tenían una posición especial para juzgar y se les dieron las promesas de Dios y tuvieron el pacto de la circuncisión y que ninguna de estas cosas les ayudó cuando se trató del juicio por sus pecados, ¿sí? ¿Qué ventaja entonces tiene el judío? Vamos a procesar otra vez esto. Si Dios les dio estas ventajas y sí se las dio, Romanos 9:4 habla acerca de la gloria, de los pactos, del sacerdocio, de la ley, de la circuncisión, ¿sí? De la adopción, ¿sí? Todas estas cosas, dice, eran ventajas de los judíos, eran ventajas exclusivas de ellos. Si es verdad que todo esto se los dio a ellos
y que esto no les ayudó en nada o no les va a ayudar en nada el día del juicio, ¿sí? O sea, sus ventajas no les va a ayudar en el día del juicio, no por tener esas ventajas va a decir Dios, no, pues bueno, ya los perdono de todo, no pasa nada, pásenle, adelante, déjenme les abro la puerta, ¿sí? Si es verdad que no les va a ayudar en nada, ni les ayudó en el pasado, ni les va a ayudar, porque siempre Dios trajo juicio a ellos. Ya lo veíamos anteriormente, en su bondad Él trataba de retrasarlo lo más que podía el juicio, pero en su justicia y santidad siempre traía juicio y siempre era de acuerdo a lo que ellos ya sabían, de acuerdo a la ley, lo que les decía la ley. Entonces, si es verdad que todas estas ventajas no les ayudaron, ¿qué ventaja tiene el judío? Y es tonto, o sea, nosotros pensamos ahorita esto ya después de que hemos visto pues la palabra de Dios que viene más adelantito, o sea, dices, ¿qué rollo contigo? O sea, se te dio la palabra, eres el pueblo escogido por Dios, te dieron una tierra, Dios peleó tus batallas, la regaste por tu necedad y todavía preguntas o dices o te pones a alegar con Dios, bueno, pues, entonces, ¿qué ventaja tiene que yo sea tu pueblo? ¿Qué ventaja tiene que yo sea tu pueblo escogido, Dios, entonces? ¿Sí? O sea, fíjate el nivel de insolencia de estas personas. Como argumento. Sí, como argumento, o sea, le brincan a Dios. Que los pusieran como los gentiles. Ajá. Al mismo nivel, porque ellos siempre estarían subestimados. Ajá. Y ellos pensaban que los gentiles definitivamente iban a ser juzgados, iban a irse al infierno, pero ellos. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál es la ventaja si de todos modos el judío será juzgado al igual que un gentil? Eso es lo que están preguntando ellos. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ya vimos que no les aprovechaba en nada la circuncisión si no cumplían la ley. Romanos 2:25 dice esto. Si no, la circuncisión en realidad sí aprovecha, dice Pablo, pero si cumples la ley. Si no, tu circuncisión en la carne viene a ser incircuncisión. O sea, vale nada. Y dice, y sabemos que nadie pudo cumplir la ley, así que ¿de qué te servía entonces tener el pacto de la circuncisión? Curiosamente, Pablo responde en el siguiente versículo diciendo, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces, esto de mucho en todas maneras nos debe indicar, nada más voy a hacer un paréntesis aquí, que Pablo no está haciendo, o no está hablando, acerca de este tiempo, porque ahorita la circuncisión no aprovecha nada. ¿Sí? Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Para no tomarme tiempo de estar brincando aquí en los versículos, anótenlos y ya después los pueden ver al ir o al escuchar el audio. Es Gálatas 3:28, cuando escuchen el audio y la van a oír, se las voy a leer. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Un judío en este tiempo no tiene una posición espiritual más privilegiada que un gentil. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vemos aquí en Gálatas 3:28? No hay judío ni griego o gentil, ¿sí? En Cristo no hay judío ni griego, o sea, todos están en el mismo nivel, todos son uno en Cristo, ¿sí? Pero Pablo está diciendo aquí que la circuncisión es muy ventajosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué les decía hace ratito? Todavía no menciona el Evangelio, aún no ha mencionado el Evangelio que llega hasta el versículo 21 del capítulo 3. Ahí está, en un punto de la historia en el que les dice, oye, sí, la circuncisión en realidad es muy ventajosa, o sea, estar dentro del pueblo de Israel era muy ventajoso, Dios peleaba tus batallas, claro. Dios te daba la ley, Dios te dio los pactos, Dios te dio la gloria, el servicio a Él, ¿sí? Los pueblos de ahí alrededor de ellos les temían. Exactamente. Entonces, ahí ves un cambio, o sea, como en este punto, en capítulo 3, versículo 1 o 2, perdón, dice que es muy ventajosa la circuncisión, y en Gálatas 5, 6, alguien que lo vea, en Gálatas 5:6 dice que la circuncisión no vale nada, sino la fe que obra por el amor. Sí, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Exactamente, entonces Gálatas 5 dice la circuncisión no vale nada. Romanos 3, que dice la circuncisión vale mucho. Pablo, ¿estás contradiciéndote? No. Es diferente tiempo. Está hablando de diferente tiempo. Está hablando de los judíos en el pasado que tenían o se les dio la palabra de Dios. ¿Sí? Y esa es la ventaja primordial que ellos tenían. ¿Sí? Aquí todavía no empieza a hablar del Evangelio. En el versículo 21 es donde empieza a hablar acerca del Evangelio.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Ahora la circuncisión no aprovecha nada, no vale nada, no hay judío ni gentil en Cristo, en el cuerpo de Cristo. La fe. Sino, sí, la fe, No, sí, ¿verdad? exactamente. Y aparte no lo arregla. Que, luego vamos a hablar acerca de eso. Entonces vemos esto en Efesios 3:6 también, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es Efesios 3:6. Así que si en este tiempo no hay diferencia entre cuál es tu herencia histórica, o sea, la historia del pueblo de Israel, o género en Cristo, hombre o mujer, o varón ni mujer, entonces ¿de qué aprovecha ser judío o tener la circuncisión? Pablo responde en Romanos 3:2, muchas maneras. Él continúa hablando acerca de ese tiempo en el que Dios operaba con el pueblo de Israel bajo la ley y está llevándonos a nuestro tiempo, al versículo 21. ¿Cómo sé esto? Porque 2 está antes del 21. ¿Sí? Y porque hace una distinción pues sí, de forma de trabajar. Sí, de Dios. ¿Ves cómo dice en el versículo 21? Pero ahora. ¿Sí? O sea, así era antes, pero ahora. ¿Sí? Con el Evangelio, ¿verdad? Exactamente, la justicia de Dios se revela. ¿Qué dice? Pero ahora ha sido revelada. Aparte de la ley, la justicia de Dios. Ay, se me fue. Aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Exactamente, la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ok, entonces Pablo les dice que había muchas ventajas en ser judío. Él les dice, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. A Israel se le dio la palabra de Dios y ese era un gran privilegio. Vivimos en un tiempo en el que puedes comprar una Biblia en cualquier tienda cristiana, aunque sí hay lugares donde las Biblias no son permitidas. Sin embargo, aquí en México, quiero una Biblia, ¿a dónde voy? A la tienda. Hay una tienda enfrente del estadio, ya ven, todos la saben. Y sabes que si quieres una Biblia, ahí puedes comprar una. También hay otra allá en la de Ocampo, en el 16 Ocampo, allá hay otra tienda. Hay otra en el 4 Juárez y Boulevard. ¿Qué otra? Había una ahí sobre la de Carrera en el 16. En el 14, Por la de Berriozábal también, como, ¿qué será ahí? 11, en la esquina, en la parte de abajo que es una de 2 pisos ahí. Sí, ya, al lado de Chuy Chávez. Sí, y enfrente venden nieves de barril. Sí, esas niñas. Al lado de Chuy en Chávez. el 14 también hay. Ah, sí es cierto. 14 ¿qué? Es 14 Hidalgo, para acá, Morelos. Ay, no lo ubico. Y por No me ahí- acuerdo. 14 Hidalgo y Morelos. ¿Verdad? 14 Ahí Hidalgo y sí, hermano, ¿verdad? Ahí. Allá Pero- hay una, yo ahí creo que Una librería. fue hace muchos años. Pero bueno, o sea, todos, Sí. si alguien quiere la Biblia, si alguien quiere ver la palabra de Dios, Claro. Y si no le pides en Amazon. sí, iba a ser un chistecito aquí, o si esos lugares están cerrados, van con mi papá y les da una de los gedeones. ¿Cómo es Gedeón? Es Gedeón. Pues sí. Sí, o van con los gedeones, o van a un hotel, o van a... Sí, Y te la trae. y te la da. O en el celular, sí, pues sí es cierto, está en el celular. En el celular siempre Como la Sí. no puedo traer, mi mujer me daba un morral y le dije, Entonces, fíjate esto, o sea, ahorita vivimos en un tiempo donde la Biblia está disponible para todos. En aquel entonces estaba confinada a Israel y se supone que ellos debían de llevarla al mundo y no lo hicieron en la manera en la que Dios les dijo que hicieran, o debían hacerlo. Ellos se supone que debían enseñarle a las naciones. Creo que eso está en Isaías 2. Pero fíjate cómo es que ellos tenían el privilegio de tener la Biblia, de tener la palabra de Dios. Bueno, no la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Sí, exactamente, los rollos. La Torah. Entonces, a veces damos por sentado eso, el gran privilegio que tenemos hoy en día aquí en México, o sea, por lo menos aquí en México, porque les digo, hay países donde no se permite la Biblia, donde te matan por ella, o te arrestan, o te multan, o lo que sea, ¿sí? Entonces tenemos un súper privilegio y a la vez también nos da igual a la gran mayoría. no valoramos.
Sí, o sea, ahí la tenemos, no la leemos. En la mayor parte del mundo la Biblia se puede leer con libertad. Exactamente. Leer con libertad. Sí. Y en aquel entonces, ¿dónde estaba la palabra de Dios? ¿Dónde estaban los oráculos de Dios? En Israel. ¿Sí? Era una súper ventaja que ellos Por eso tenían. ellos estaban orgullosos, Ujú. Pues sí. se jactaban, Exactamente. sabían, ya se lo habían creído. Que era- Exactamente, entonces, Los judíos hasta la fecha, ¿verdad? Están así como... sí, sí, creídos, son crecidos, así, orgullosos, soberbios. Está cerca la venida. Y durante el tiempo de los judíos no había una Biblia completa como nosotros la tenemos. Las escrituras las confió Dios a una nación, la nación de Israel, y no hicieron un buen trabajo en propagar las escrituras en aquel entonces. Así que Israel tuvo la exclusividad de tener la palabra de Dios. Te digo, eso es una súper ventaja. Y todavía se preguntan, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Sí? Mucho en todas maneras. A pesar de que Israel era susceptible al mismo juicio que los gentiles tendrían, debido a su pecado, ellos tenían ventajas sobre los gentiles. A pesar de ser pecadores como los gentiles, tenían ciertas ventajas porque Dios les dio una posición privilegiada. Él les dio instrucciones y los llevó de la mano. ¿Sí? No había otra nación con la que Dios se comunicara como con la nación de Israel. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Más. ¿Sí? Nadie más tenía el pacto que tenía Israel con Dios, a pesar de que el pacto fuera algo que no podrían cumplir, o que nunca hubieran podido cumplir. Dios mismo se los dijo, no van a poder cumplirlo. Nadie tuvo el privilegio de tener un pacto con Dios como Israel. Israel pudo obedecer el pacto y Dios estaba obligado por su palabra a hacer algo por esa nación. ¿Sí? O sea, si Israel de corazón iba tras las leyes de Dios, los estatutos de Dios, a pesar de que no lo cumplieran al 100%, porque nunca fue por cumplir la ley, sino por la fe, Dios habría hecho cosas por ellos, porque estaba obligado por su palabra. De la misma manera, cuando ellos la regaban, Dios estaba obligado por su palabra a castigarlos. ¿Sí? Salmo 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Qué nación es esa? Israel, en aquel entonces, ¿sí? Era Israel. Así que tenían una gran ventaja. Simplemente no tomaban ventaja de esa ventaja. ¿Sí? En Hechos 7, Esteban estaba yendo por la historia de Israel y mostrando su pecaminosidad, o sea, los errores del pecado de Israel y yendo por la historia de Israel, tal como Pablo lo hace en Romanos 2. Vamos ahí sí voy a ponerlo aquí para que lo leamos. Hechos 7. 7, versículo 38 y 39. 38 y 39. Les recomiendo que lean todo el capítulo 7. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Sí? Aquí se está refiriendo a los 10 mandamientos dados en el monte Sinaí y se refiere a ellos como las palabras de vida de Dios. Fíjate esto, cómo habla acerca de la palabra de Dios. Eran palabras de vida. ¿Sí? Dice, los juicios y estatutos de Dios, las promesas de Dios. Pablo dice que para ellos era un privilegio el tener estas cosas. Pablo responde a la pregunta, ¿qué ventaja tiene ser judío? Pues muchas. La palabra de Dios es la principal. Si leemos Romanos 9:4, lo cual sería la continuación del tema aquí, veremos que Pablo habla de las ventajas de Israel. Él retoma el tema en Romanos 9, es una cosa que vamos a ver. Les digo, se me hace que el año que entra en Romanos 9 vamos a entrar, pero cosas que Pablo menciona en el capítulo 3 y que como que deja colgando ahí el argumento, las cierra en Romanos 9. ¿Sí? Entonces él retoma el tema en Romanos 9 acerca de lo que le pasó a Israel. Romanos 9, 4, 5 dice que son israelitas. Bueno, vamos a leerlo desde el 1. Romanos 9, 1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas,
de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? La adopción, la gloria, el pacto, la promoción de la ley, el culto, las promesas, y que por medio de mi nación, ¡qué ventajota! Y todavía preguntan, ¿sí? Y todavía preguntan. Sí. Claramente Israel tenía ventajas, ¿sí? Primero que se les confió la palabra de Dios y Romanos 9 nos menciona muchas otras que tenía, ¿sí? En Hechos 7 se nos habla de cuando se les fue dada la ley en el monte Sinaí y Pablo le llama a eso una ventaja. Vemos por qué era una ventaja en Deuteronomio 4, ¿sí? Se les había dado la ley para separarlos de las demás naciones. Vamos a Deuteronomio 4. Esta ley, estas palabras de vida, les fueron dadas a ellos para separarlos de entre las naciones. ¿Sí? Dice versículo 6, Deuteronomio 4, 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Ante los ojos de los pueblos, era para que los demás vieran. ¡Wow! ¡Qué sabios! ¡Wow! ¡Qué inteligentes! Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Fíjate, aquí está el propósito de la ley, uno de los propósitos de la ley, porque nosotros conocemos uno en el Nuevo Testamento, el cual era condenarte, el mostrarte, el darte conocimiento de pecado, pero el propósito de la ley también, uno de los propósitos de la ley era esto, que el pueblo de Israel siguiera la ley de corazón y la gente los viera a ellos y dijera, ¡wow! ¡Qué nación! ¡Wow! ¡Qué Dios! ¡Wow! ¡Qué leyes! No hay leyes como estas en ningún lugar. No hay Dios como este en ningún lugar. No hay nación como esta en ningún lugar. Sí. Era para separarlos. Era una ventaja. Sí, era para elevarlos tantito. ¿Sí? Y para que las personas vieran cómo era una nación bajo el mando de Dios. Exactamente, ¿sí? Y si no fueron testimonio de cómo era una nación bajo el mando de Dios, fueron testimonio, el pueblo de Israel, de una nación que abandonó a su Dios. Y todo el Antiguo Testamento te da testimonio de esto, de cómo Dios iba tras ellos, Dios iba por ellos. Romanos 10, 21 creo que dice, yo extendí mi mano a una nación rebelde, a una nación contradictoria, ¿sí? Él estaba todo el día extendiendo su mano a ellos y ellos... ¿sí? Entonces la ley era un privilegio, a pesar de que no pudieron cumplirla y fueron sujetados al juicio de Dios, el tenerla y saber diferenciar lo correcto de lo incorrecto es algo bastante útil. Algunas personas están más preocupadas por cuál es la voluntad de Dios del día a día en sus vidas que con la que está escrita en su palabra. Entonces la ley fue dada para... Bueno, déjame aclarar un poco esto. Hoy en día, nosotros, tristemente, y más en los chavos, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Sí. Para mi vida, ¿sí? Un poquito egoísta el comentario. O la pregunta es válida, de cierta forma. Están buscando rumbo. Pero, sí. Cuando la Biblia ya te dice cuál es la voluntad de Dios, te ha escrito cuál es su voluntad, ¿sí? Él tiene una voluntad. Y ¿tú le entras o no? ¿Cuál es su voluntad? Sí, pero ¿cuál? O sea, versículo. Que estemos siempre ser agradecidos. Esos son unas, sí. 1 Tesalonicenses 5. Que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Exactamente. Ese es como que su... ¿Sí? 1 Timoteo 2 dice eso, de que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es su voluntad. Eso es lo que Él quiere. 1 Pedro 3.9 o 2 Pedro 3.9 también dice eso, que no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Esa es su voluntad. 1 Timoteo, ¿qué? 2.4 si no me equivoco. Entonces, esa es su voluntad, para el que ya está en Cristo y también para todos los demás. Su voluntad es que estemos agradecidos, y lo dice textualmente,
es porque esta es la voluntad de Dios. Hay una en 1 Tesalonicenses 4 que dice, esta es la voluntad de Dios, tu santificación, que te apartes de la fornicación. Sí. Eso se lo dice a creyentes. Sin embargo, también es la voluntad de Dios para todos los demás. ¿Sí? Que no estén en fornicación. ¿Por qué? Porque pues, trae destrucción, trae a una vida, a más vidas, a terceros. No es el plan de Él. Él designó un hombre para una mujer para toda la vida. ¿Sí? No uno. ¿Sí? Entonces, te digo, personas hoy en día están preguntándose, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y debería de ser el enfoque más, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Qué es lo que Él quiere? Ya vemos qué es lo que Él quiere y todos mis planes, todos mis sueños, todo a lo que Él me vaya a guiar, van a ir en torno a esa voluntad, a la gran voluntad de Dios, por así decirlo. ¿Sí? El día a día, o el qué vas a hacer, o qué vas a trabajar, o qué vas a hacer, etcétera, 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 qué voy a comer, ¿sí? Viene como que a segundo plano. ¿Sí? Todas estas cosas, si Dios no te está dando dirección en cuanto a un lugar, qué trabajar, o qué hacer, o etcétera, 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 y tú estás planeando algo, pues que vaya en torno a la voluntad de Dios, ¿no crees? En lugar de estar tan preocupado con el día a día, salte tantito y fíjate, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y hacia eso, ve. Y ya Dios te va a ir encauzando. O sea, en cuanto a las cosas del día a día, tenlo por seguro que va a ir encauzado a su gran voluntad, la cual es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? No te va a llevar por decir, cuando te preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que yo me prostituya. Pues no, ¿en qué apoya eso a su voluntad? ¿Sí? Ahí estarías tirándole a dos escrituras, que una no estás dando testimonio o compartiendo la verdad a alguien, y otra, pues él dice, aléjate de la fornicación, ¿sí? Entonces también tienes ahí la palabra de Dios para darte cuenta de qué es y qué no es la voluntad de Dios para tu vida. O sea, hay muchas personas o muchos también, digo chavos porque pues conozco chavos o oigo chavos más que a adultos, decir, no, pues es que Dios me dijo que hiciera esto. Pero si la Biblia dice que no hagas eso, o sea, que a eso no le gusta a Dios, o como que Dios no va por ese rumbo, entonces no creo que haya sido Dios el que te haya dicho eso. Entonces, vamos a regresar. Entonces, la ley fue dada para separarlos de los demás. Salmo 147, 19, 20. David escribe que Dios no ha tratado con las demás naciones como con Israel. Salmo 147, 19, 20. Vamos a leerlo. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Así que el que Israel tuviera la ley y la enseñara les daba una ventaja. Sin embargo, no hay ventaja para ellos cuando se trata de su juicio, ya que Dios los juzgará justamente. Tener la palabra de Dios no estaba limitado solamente a la ley. Ya vimos en Romanos 9:4 que tenían muchas más cosas que Dios les dio para ayudarlos y todas estas las rechazaron. Tan solo mira el libro de Jueces. ¿Han leído Jueces? Bueno, ya he oído que me he dicho. El libro de Jueces. Ay, hice un ruido y se grabó. Es que comí antes de la clase. El libro de Jueces. Ustedes leen el libro de Jueces y se dan cuenta de que el pueblo de Israel es muy cabezón. Muy cabeza dura. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú has leído Jueces? ¿Todavía no? ¿Has leído Jueces? ¿Sí has leído Jueces? ¿Has leído Jueces? Bueno, es una lectura que ya viéndolo desde acá y sabiendo que un día Dios los va a restaurar, pues te da como de que, ay, cabezón. Te da un poquito de risita y tristeza, porque, o sea, no pasa un capítulo y dice, y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Sí. Y luego ellos pasó cierto tiempo, Dios los rescata, ellos claman a Dios, Dios los rescata, tienen un tiempecito de paz, y el pueblo de Israel hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces, así se la pasa, una y otra vez. Sí. Y de hecho es... 8 años estaban oprimidos, ya levantaban un juez. Exactamente. Y a 20 años, 30 años, 40 años vivían en paz. Y volvían a hacer lo malo delante de los ojos. Exactamente. De Dios. Y otra vez estaban oprimidos 8, 10 años. Y todo eso estaba en la ley.
O sea, Dios les dijo en la ley en Levítico, les dice, si ustedes van tras los dioses ajenos y todo eso, yo voy a dejar que las naciones alrededor de ustedes se los lleven. Sí. Pero si confiesan su pecado, si ustedes claman a mí, yo los voy a restaurar. Exactamente. De hecho, ese es el contexto, esa es la promesa que Dios les da en Crónicas, donde dice de que si mi pueblo se humillare, Sí, eso es de Israel, es para Israel eso, sí. Así es. ¿Por qué? Porque si te fijas bien, cuando clamas esa promesa, o se dice esa promesa, con todo respeto para todos los que en el día de oración y todo eso, porque esa es una que hemos oído en el día de oración, ¿verdad? En los días de oración, vamos a humillarnos y Dios va a sanar nuestra tierra y todo eso. Esa promesa va de la mano con y destruir a nuestros enemigos. Cuando Dios no está ahorita destruyendo a nadie. Está teniendo paciencia para que vengan todos. Exactamente, estamos en el tiempo de la reconciliación, donde le decimos a nuestro enemigo, al enemigo de Dios, ¿sí? Reconcíliate con Dios, Él ya, ¿sí? Ha entregado. Entonces, ¿sí? Era una promesa que Dios le dio al pueblo de Israel, donde les dijo, se los van a llevar, los van a sacar de su país, de su nación, pero si confiesan su pecado, si se humillan y confiesan su pecado, yo los voy a regresar y voy a sanar su tierra, ¿sí? Entonces, es una superventaja esa, ¿a poco no? Entonces, el libro de Jueces, como decía, bueno, eso ya lo explicamos, ahorita ya lo dijimos, ¿para qué lo menciono? Vemos también que constantemente estaban preguntando a Dios qué hacer, y Él les daba instrucciones de batalla, que lo vemos con Gedeón, ¿sí? Ellos tenían la palabra de Dios, ¿sí? Dios era así con ellos, ¿sí? Dios, ayúdanos, y Dios, De volada, ¿sí? ¿Qué les digo? Exactamente, y Él peleaba por ellos, Él peleaba sus batallas, hay tantos versículos. Por eso dice ahí en Deuteronomio que Dios es cercano. Exactamente. Muy cercano. O sea, hay varios, bueno, muchos lugares en el Antiguo Testamento donde vemos que Dios les dice, no hagan nada, yo los voy a... Y de repente algo pasa, un ruido, no sé qué, y empezaron a destruirse entre ellos y no tuvieron que hacer nada el pueblo de Israel. Mató y cosas así. Sí, entonces te quedas, ¿qué ventaja tiene pues el judío? O sea, ¿cómo te atreves a preguntar eso? Hablando de las ventajas de Israel, ahí les va una que a lo mejor les va... ¿cómo se llama? Es una que a mí me sacudió y que a lo mejor también a ustedes les va a sacudir. Si no es que ya lo vieron. Porque va a ser una de esas de que me tumbaste mi fe. Pero no, obviamente no. Hablando de ventajas de Israel, ¿recuerdas cuando Israel estuvo cautivo en Babilonia? ¿Se acuerdan de 70 años que estuvo cautivo en Babilonia? En Jeremías 29:10. ¿Cuántos hemos escuchado Jeremías 29:11? 29, sí. Porque yo sé... Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Ajá. De bien Y no de mal, para darte el fin que esperas. ¿Cuál es el fin que esperas? ¿Cuál es el versículo anterior antes de ese? El versículo 10. ¿Sí? Entonces, Jeremías 10, fíjense bien lo que dice. Dios les dijo a través de Jeremías cuál sería su futuro. Estamos familiarizados con el siguiente versículo, el versículo 11, que ya lo citó la hermana Lucy. Sin embargo, en contexto está hablando de Israel, le está hablando a Israel. Fíjate lo que dice el versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿A qué lugar? A Israel, a su tierra. Regresarlos a su tierra. Entonces, ¿cuál es el fin que ellos esperan? Si ya saben o tienen esta profecía. Pues regresar a ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el fin? El fin de los 70 años para que regresaran a su tierra. Y de hecho, ese es el contexto de la profecía de Daniel. Daniel lee Jeremías, ve lo que dice de los 70 años, se da cuenta de que ya van a ser los 70 años y dice, a ver, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a traer el cumplimiento de esta profecía? Y ahí es donde Dios le da la revelación de las 70 semanas de Daniel, que después lo van a ver. Me imagino que tú no lo han oído, ¿verdad? ¿70 semanas de Daniel? ¿No? Bueno, es muy interesante en cuanto a profecía. ¿Ya has escuchado las 70 semanas? Bueno, entonces ahí es donde, en ese contexto le da la revelación de las 70 semanas de Daniel.
donde ya va a acabar todo, el fin de los tiempos y todo eso, y le da la estatua de oro, y que terminen siendo de barro con hierro, ¿sí? Ya, a lo mejor ya los confundí un poquito, pero vamos a regresar. Jeremías 29, ¿sí? Él les dice, se los van a llevar, pero después de 70 años, yo voy a visitarlos y los voy a regresar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, que son planes de bien y no de mal, para darles el fin que esperan, el regreso a su tierra, ¿sí? Entonces, a veces agarramos esos versículos, agarramos fuera de contexto, Dios, y no significa que Dios no tenga planes buenos para ti, ¿sí? No, porque sigue siendo el mismo Dios. Uh-huh. O sea, igual, con planes de bien. Nada más que a veces no decimos, no sabemos por qué lo dice, ¿sí? Y ahí es donde nos a veces agarran en bajada, cuando no conoces tu Biblia, no conoces por qué dice esto. Otro que también me quedé que Romanos 11, 29, porque el llamamiento y los dones de Dios son irrevocables. Está hablando de Israel. Sí. Está hablando de cómo Dios va a regresar al pueblo de Israel. Y dice eso, o sea, dice, pero el pueblo de Israel va a regresar porque el llamamiento de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Sí. O sea, y te das cuenta ahí que no está hablando de ti. Mismo Dios, y si Él tiene un llamado y te ha dado dones, son irrevocables, ¿sí? Y si Dios tiene pensamientos acerca de ti, que los tiene, son buenos y no son malos, ¿sí? Pero ahí estaba hablando del llamamiento para ellos. Exactamente, ¿sí? Como elegidos. Como elegidos, como su pueblo elegido. Dice que por amor a sus padres, algo así. Dice. Por amor a sus padres, exactamente. Ellos son enemigos del evangelio, pero amados por amor por los padres, sí. Ese es Romanos 11, exactamente. Entonces, ¿cuántos habíamos escuchado los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables? Y, ay Dios, sí. Y lo agarraba para mí, o sea, como si estuviera escrito para mí. Que es una verdad. Tiene una aplicación, o sea, tipo, los llamamientos, como tú dices, es el mismo Dios, los llamamientos de Dios son irrevocables. Ajá, tiene una aplicación, pero la interpretación exactamente está escrita para judíos. ¿Sí? Entonces, digo, en aplicación porque es el mismo Dios, porque Él nos ha llamado, porque Él nos ha dado dones, porque Él piensa acerca de nosotros, podemos decir, ok, si Él tiene planes de bien para el pueblo de Israel, va a tener planes de bien para mí. Claro. ¿Sí? Si Él me ha dado... Sacó, los regresó para bendición. Ajá. Entonces pues Dios también tiene lo mismo para mí. Ajá. Pero aquí está contextualizado. Ajá. Así ya tienes todavía mucho más, se vuelve más rico el pasaje. Sí, porque ya tienes toda la historia del pueblo de Israel. Y dices, no manches, pues estos eran súper cabezones y todavía dice que son irrevocables sus llamados y que aún así los va a rescatar y los va a restaurar. Pues de plano, yo no he hecho tanto como aquellos, que tampoco estamos para compararnos. ¿Sí? Pero sí te quedas de que, wow, Dios. ¿Y qué si algunos de ellos fueron infieles? Sí, dice, pues si algunos de ellos han sido incrédulos, dice, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Claro que no. Dice, no, o sea... ¿Por qué? Porque los dones de Dios, porque Él permanece fiel, porque sí, Él es veraz y todo hombre mentiroso. Exactamente. Bueno, ¿les está gustando? Está chido, ¿verdad? Es bien bonito esa manera de ser del Señor, o sea, bien fiel, no depende de nosotros. Claro. Exactamente. De su esencia. De quién es Él, de su carácter. Hasta la fe. Sí. Bueno, pues vamos al versículo 3, rápido. Sí, vamos al versículo 3. No, rapidito, sí, a tocarlo porque no creo que les vaya a dar el versículo 4. Pero bueno, la semana que entra vamos del versículo 4 hasta el 20. Versículo 3. Pues ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Bueno, que les decía de Jeremías 29, no nada más se los dije para tumbarles una creencia. ¿Ves ahí esto? ¿Qué si algunos de ellos han sido incrédulos? El pueblo de Israel fue llevado a cautiverio a Babilonia por haberle creído a Dios. No. Por ser incrédulos. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. ¿Qué es lo que dijo Dios? Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. En 70 años yo los voy a regresar.
porque yo ya les hice una promesa, porque yo ya les dije que este siempre va a ser su territorio, que este siempre va a ser su nación. Eso es lo que yo ya te prometí, eso es lo que yo ya te dije y te lo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque yo ya solté mi palabra. Entonces, a pesar de la incredulidad de ellos, la fidelidad de Dios permaneció. ¿Sí? Bueno, a pesar de que a lo largo de la historia de Israel vemos que se les dio la palabra de Dios y ese privilegio de hablar con Dios, Israel no era una nación creyente. Hubo mucha desobediencia y rechazo y rebelión. Eso significa entonces que su Dios en sus juicios y estatutos son menos verdad porque Israel, su pueblo escogido, escogió desobedecerlo. Por así decirlo, hace nula la palabra de Dios o hace menos valiosa la palabra de Dios o lo que Él ha dicho. No. Esta es la objeción de la persona que mira al cristiano hipócrita. Mira a la iglesia y dice, yo no soy cristiano porque son un montón de hipócritas. ¿Y qué tiene que ver eso con Dios? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? Él es veraz. ¿Yo? Nada. Eso es lo que está siendo preguntado en el versículo 3. Miran a Israel y dicen, bueno, ¿y qué si algunos de Israel no creyeron? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No. Dios les prometió a Israel que sería una nación sobre naciones, les dio el pacto, les dio la ley, etc. E Israel no cumplió su parte del trato. ¿Qué le hace esto a la fidelidad de Dios? Nada. En su justicia los castiga. ¿Por qué? Porque dentro de lo que les dijo estaba eso. Si ustedes me desobedecen, yo los voy a castigar. Pero aún así, la promesa que Él le dio a Abraham de ser una nación grande, de bendecir al que te bendijere, maldecir al que te maldijere, por medio de ti serán benditas todas las naciones, ese propósito, esa palabra permanece. ¿Por qué? Porque la dio, la soltó, se la dijo sin condiciones, por lo tanto, la tiene que cumplir. Se sigue manifestando. Uh-huh. Y en Entonces, 1948 regresó el pueblo de Israel al territorio. ¿Sí? Aún no creen en Dios. ¿Sí? De hecho, solamente muy poquitas personas dentro de Israel creen en Jesús. Creen en Dios, ¿no? Sí, o sea, que no creen en Jesús, no creen que el Mesías ya vino, creen que ahí viene. Y saben una cosa, por eso Jesús dijo, cuando le preguntaron, bueno, danos una señal de los fines del tiempo, del fin del tiempo. Los discípulos, no los fariseos. Entre unas de las cosas que Jesús les dijo en Mateo 24 fue, en los últimos días, cuando alguien diga, yo soy el Cristo, no le crean. ¿Sí? O acá está el Cristo, no le crean. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué van a caer los judíos en cuanto a eso? Porque ellos creen que el Mesías aún no ha venido. Entonces, va a llegar y va a decir, yo soy. Y pues van a ir por él. Van a ir tras él. Va a llegar como un líder político. ¿Sí? ¿Y qué era lo que esperaban de Jesús? Un líder político, uno que venciera, derrocara a Roma. Ellos no están esperando al Hijo de Dios. Ellos están esperando a un Mesías que es descendiente de David, pero que puede ser un hombre, bueno, judío, pero cualquiera. Es lo que dicen. Pero hay una revolución ahorita. Hay cosas así muy locas. Sí, no hasta donde yo sé, ellos esperan, según las profecías, un rey conquistador que se levante y destruya a todos sus enemigos. Pero cuando él venga, no va a haber duda de que es él. ¿Sí? A ver, Judíos mesiánicos. Sí, o sea, hay, pero volvemos a lo mismo, o sea, El porcentaje, exactamente. O sea, por decir, con el tiempo de Elías, cuando habló acerca del remanente, 7,000, dice 7,000, tengo 7,000 que no se han arrodillado ante Baal. ¿Cuántos eran en Israel? Millones. ¿Qué porcentaje es ese? Muy poco. Acá en Pentecostés, 120, 3,000. ¿Cuántos había en Israel? ¿Y cuánto es el porcentaje? Poquito, por eso habla del remanente, ¿sí? De una porción de Israel, dentro de Israel. ¿Sí? Entonces, que eventualmente va a llegar al punto, como viene en Romanos 11, de que todo Israel va a ser salvo, pero ahorita el remanente es el que está ahí.
Bueno, ¿se mantendrá verdadero a las promesas Dios que le hizo a Israel? Claro que sí, su promesa de hacerlo una nación poderosa. Imagina el judío acaba de darse cuenta de que falló al cumplir la ley, en Romanos 2, y ahora buscas recaer en las promesas que Dios te dio, y se pregunta, bueno, ¿Dios es fiel? ¿Me va a liberar de este juicio bajo el cual me dices que estoy? Y Pablo concluye diciéndole, las promesas no te liberan de tu juicio por tu pecado. Él es fiel al cumplir sus promesas, pero ¿quién dijo que tienen que ver contigo? Un ejemplo, por si los revuelven todas estas notas. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. No fue la primera generación, pero fue el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Tiene sentido? El propósito de Dios era el pueblo de Israel en la tierra prometida. Y el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida. Aunque no los que salieron. Aunque no los que salieron, exactamente. ¿Tiene sentido? O sea, ¿por qué? Porque estas personas están diciendo, se trata de mí. O sea, me dio las promesas a mí. No dio las promesas a la nación. Dio la promesa a los hijos de Israel. Dio la promesa a Israel, pero no al individuo. No a ti necesariamente. Se le está diciendo Israel. ¿Sí? O sea, si tú no le entras al propósito de Dios, si tú eres infiel, pues tú vas a ser juzgado. Y el que sea fiel, el que le entre al propósito de Dios, ese va a entrar o va a recibir las promesas. El remanente. Vamos a hablar del remanente más adelante. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta de Pablo en Romanos 9, cuando habla acerca de los vasos de misericordia, los vasos de gloria y los vasos de deshonra. Está hablando acerca de eso. De hecho, David fue ambos. ¿Sí sabían eso? ¿Sí? David fue tanto vaso de misericordia como vaso de deshonra. Por haber pecado, ¿sí? Se convierte en vaso de deshonra, pero se arrepiente y vaso de misericordia. ¿Sí? Entonces él comienza este diálogo en Romanos 9 en el que responde la pregunta que le pasó a Israel. En ocasiones esto es algo muy confuso para algunas personas, al grado de terminar pensando que la iglesia es ahora Israel, cosa que en el capítulo 2 vimos no es cierto. La carta a los romanos lidia con esa pregunta. Esta es una carta en la que Pablo dice lo que le pasó a Israel, lo que pasó es que Israel no pudo cumplir la ley, pero Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y Romanos de 9 al 11 nos dice lo que le pasó. Romanos 9 habla acerca del pasado de Israel, Romanos 10 habla acerca del presente de Israel y Romanos 11 habla acerca del futuro de Israel. Romanos 9, 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí está la clave. ¿Sí? Solo porque te haces llamar un israelita o un judío o estás circuncidado, no significa que vas a recibir la promesa. Juan el Bautista dijo en Mateo 3, 9, y no penséis dentro de vosotros decir, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? Ellos se gloriaban en ¿qué? Yo soy descendiente de Abraham. ¿Sí? Yo soy descendiente de Israel, pero no todo el que desciende de Israel es israelita, sino el que lo es por fe, el que lo es internamente, el que se circuncida el corazón por fe. ¿Sí? Lo vimos en el capítulo 2. Dios es fiel para cumplir su promesa a su nación escogida, pero no significa que cada persona que nace en Israel recibirá esas promesas. Una vez más, apunto el ejemplo del pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? Sacar al pueblo de Israel, meterlo en la tierra prometida. Dios cumplió su propósito. ¿Sí? El pueblo de Israel salió, el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, pero no necesariamente el individuo. Dios tiene un propósito y si tú quieres entrarle, le entras. Si no, pues con el dolor de su corazón te va a juzgar. O sea, va a decir, no quisiste, no te voy a obligar a eso. Y de hecho, si se fijan bien, no fue cuando se quejaron por el agua o por la comida o o que hablaron o murmuraron en contra de Moisés cuando les dijo que no iban a entrar. Fue cuando regresaron los 2 espías, ¿sí? Y Dios les dijo, entren, ¿a qué? A su propósito, a su plan. Éntrenle, vamos a entrar, yo los voy a destruir por ustedes. ¿Y qué hicieron? Y ese fue el momento en el que Dios dijo, no van a entrar. No fue antes, fue en ese momento. Lo cual nos dice, Dios tiene un propósito, ¿sí? Y ellos decidieron no entrarle. Pero el propósito de Dios se cumplió. El pueblo de Israel entró. ¿Sí tiene sentido? ¿Sí? Yo cuando estaba estudiando estas cosas me quedé, wow, o sea, Dios es fiel verdaderamente.
A Moisés Sí. le dijo que no iba a entrar desde que le pegó a la Desde De que le pegó. Sí. Eso fue después, creo, de que los condenó. Y le volvió a pedir Moisés y él Y le dijo no. Ya te dije que era asunto juzgado, casi que. Ujú. Ya te dije, de ese asunto ya no me hables, algo así. Sí le dijo. Y de hecho, bueno, en ese momento le dijo eso y sí entró. Bueno, nomás lo vio. No me entró. En Mateo 17, en el monte de transfiguración. Ahí está. Ah, ok. ¿Sí? Ahí se transfiguró, ahí estuvo. ¿Y con quién estuvo? Dentro. Y de hecho, ¿qué le dijo Moisés? Déjame ver ese monte. Ese monte. Sí, porque se supone que hasta ahí lo subió al monte y ahí murió y ahí lo enterró el Señor. Sí. No se sabe dónde lo enterró, pero... Porque no se sabe dónde está. Ajá. Digo, eso es lo que dice. Ujú. Sí, pero eventualmente ya hasta que llegó Jesús, ahí estuvo Moisés. Pero sí, en ese momento sí no lo dejó entrar. Nuestras Bueno. malas decisiones tienen siempre un costo. ¿verdad? Pues sí, aquí en esta vida ahorita, sí. Sí. Bueno. Entonces, no es que la palabra de Dios haya fallado. Él cumplió lo que quiso, su palabra hizo lo que quiso. Lo habla en Romanos 9 cuando vino Jesús y crucificaron a Jesús. Entonces, ¿la palabra de Dios falló? No falló. ¿Cómo que no falló? Pues si lo crucificaron. ¿A qué vino Jesús? Apagar. A pagar los pecados. Primero, antes de eso, Cumplir la ley. Ah, sí, a cumplir la ley. ¿O qué? ¿qué es lo que dijo? Yo no vine a traer paz, vine a traer... ¿sí? Y lo que hizo Jesús durante su ministerio terrenal fue dividir Israel. El verdadero Israel del incrédulo, el de fe y el de no. ¿Qué es lo que les estaba predicando? El evangelio del reino. Y que dice, el reino está cerca, el reino se ha acercado, el reino no llegó, se pospuso para después de la tribulación, cuando un día lo vamos a estudiar. Pero lo ven en Apocalipsis 20, si no me equivoco, 20-21, donde habla acerca del milenio, de cuando Jesús reine, su reino. Y eso es lo que Jesús quería traer. Pero el pueblo de Israel, no lo quiero. ¿Sí? Entonces, lo que hizo fue dividir al pueblo de Israel. Si se fijan bien, cuando alegaban, de repente dice, y estaban divididos por él, de si era o no el Mesías, Sí. ¿sí? El que tenía fe o el que no tenía fe. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Esa fue la división que vino. ¿Por qué? Porque vino primeramente a la casa de Israel. ¿Sí? La salvación era de los judíos. Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué le dijo a los discípulos? No vayan a los gentiles, vayan primero a... Entonces, iba predicando esto, quería que Israel creyera, no creyó, pues se pospone. Ajá, se pospone eso. No se anuló la fidelidad de Dios, no se anuló la promesa de Dios del reino de Israel, el reino de su Mesías sobre Israel. ¿Por qué? Porque va a llegar eventualmente eso. Pero ahorita ellos rechazaron eso. ¿Sí? ¿Por qué me metí ahí? Bueno, porque no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Sí? Hizo lo que él quiso. O sea, sí identificó a un Israel que tenía fe. Los 12, los 70, los que lo seguían, los 120. ¿Sí? O sea, sacó al... Sí, y de hecho de ellos salió la palabra a nosotros. A los Ujú. gentiles. Entonces hizo lo que quiso. Sí dividió, sí identificó al verdadero Israel del falso Israel. Entonces sí cumplió lo que quiso hacer. Él hubiera querido que toda la nación lo hiciera. Al igual que hubiera querido que la nación que salió, los hijos de Israel, el pueblo de Israel que salió inicialmente de Egipto, llegara a la tierra prometida. Pero No fue porque es decisión de uno. ellos no quisieron. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver cuánto me queda, porque se me hace que sí me queda bastantito y luego, bueno, fíjate, me quedan unos 3-4 párrafos. Se los voy a leer, ya nada más para decir que cerramos aquí en el versículo 3. Pues que si si algunos de ellos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La objeción es tal vez la veracidad de Dios o su habilidad para cumplir su palabra o certeza para juzgar adecuadamente está mal. Si escogió a una nación y ésta la quebrantó,
Entonces, ¿cómo me juzgará conforme a mi injusticia cuando no fue capaz de cumplir su palabra? ¿Sí? Es una objeción fuerte y una en la cual se le acusa a Dios de ser mentiroso. O sea, vaya, en pocas palabras está diciendo, si nos escogió y no nos pudo salvar, entonces a lo mejor Él no es tan wow, a lo mejor no es tan justo, no es tan recto, a lo mejor no tiene toda la verdad. En esencia están diciendo eso. ¿Sí? No fue capaz de cumplir su palabra, es lo que están diciendo. Están acusando a Dios de ser mentiroso. Eso es exactamente lo que implican las personas que dicen que Dios no restaurará a la nación de Israel. Hay personas que dicen que Israel ya valió, ¿sí? Que nosotros ahora somos Israel, y no es cierto, ¿sí? Dios todavía tiene un plan para Israel, lo vemos en Romanos 11. Entonces, consciente o inconscientemente están acusando a Dios de no cumplir sus promesas. Veíamos en Juan 1:11, 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algunos no creyeron, la mayoría, pero otros sí. Cuando Jesús murió en la cruz no fue el fin de Israel, como muchas personas piensan que lo fue. De las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Dios escuchó esa oración y a lo largo del libro de los Hechos vemos que se les compartía el evangelio y ellos lo rechazaban. Y lo que Pablo dice es que a pesar de la infidelidad y rechazo de Israel, Dios es fiel, Él permanece fiel a la promesa que le hizo a su nación escogida. En Mateo 23 vemos cómo Jesús acusa a Israel de seguir el mismo patrón que siguieron sus antepasados al rechazar la palabra de Dios. ¿Sí? Mateo 23, 29, 34. Vamos a leerlo. Mateo 23, 29, 34. Está acusando Jesús a los fariseos de que están haciendo lo mismo que sus antepasados hicieron. ¿Qué hicieron sus antepasados? Matar a los profetas. ¿Sí? 29. Iban matando, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Mateo 23 es la carta de amor de Jesús a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Fíjate lo que está diciendo. ¿Sí? Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, es de la sangre de Abel, el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Fíjate lo que está diciendo, llama a su hipocresía, ¿sí? Los cacha, porque fíjate, dice, o sea, ustedes están adornando, edifican y adornan los sepulcros de los profetas y los monumentos de los justos cuando sus padres los mataron. Y dicen que ustedes no hubieran hecho lo mismo que ellos, pero al querer matarme a mí, están dando testimonio de que hubieran estado igual que ellos, porque yo estoy diciendo lo mismo que ellos. La verdad. El mismo mensaje que daban los profetas es el mismo mensaje que dio Jesús, básicamente. Si leen ustedes Jeremías, Isaías, Reyes, si leen ustedes los profetas, se van a dar cuenta de que Jesús decía lo mismo que los profetas. Malaquías también. ¿Por qué? Porque él venía a cumplir las profecías, él venía a cumplir todas estas cosas. Y él menciona básicamente las mismas enseñanzas, ¿sí? Que los profetas enseñaban, y las que vienen en la ley se las enseñaba Jesús. Y ellos lo rechazaban, lo tachaban de hereje. Y dice Jesús, o sea, si hubieran estado con ellos, hubieran hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo lo mismo que ellos hacían. De hecho, se lo hicieron. Ajá, exactamente. O sea, dieron testimonio que eran hijos de sus padres. ¿Sí? Y por eso dice, ustedes son unos hipócritas. Y por eso les digo, es la carta de amor de Jesús a los ¿cómo se llama? A los fariseos. Ay, se me vino. Juan el Bautista. Entonces, ándele Juan el Bautista. Entonces, quieren matar a Jesús. Él le dice, ustedes al rechazarme están testificando por sus propios deseos y acciones que habrían estado juntamente con sus antepasados matando a los profetas, porque yo estoy diciendo lo mismo que los profetas decían.
Una vez más vemos la incredulidad de Israel durante el ministerio de Jesús. Si Israel no creyó en el ministerio terrenal de Jesús, ¿invalida las promesas de Dios a Israel? ¿Significa entonces que Dios no fue capaz de cumplir lo que quería con Israel? Por supuesto que no, de ninguna manera, es lo que dice Pablo. Dice Pablo, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué le pasó a Israel? Dios no los ha olvidado, porque porque su lado del trato aún está por cumplirse. Aún si cada persona de Israel lo rechazara, él todavía cumpliría su promesa. Y te preguntarás, ¿cómo? Juan el Bautista dijo que de las rocas puede levantar hijos de Abraham. Sus promesas a Israel se van a cumplir y ha habido unos 2 que 3 en Israel que han creído. Un remanente, que era lo que hablábamos, el porcentaje, sí, pero aunque sea con ellos, a ellos les doy las promesas. En Hechos 7:51 vemos que después de la resurrección, en el sermón de Esteban condena a los israelitas incrédulos que caerían dentro de la categoría de algunos que han sido incrédulos que vemos en Romanos 3. ¿Sí? Romanos 3. Había sido más rápido que mi... Ahí está. De estos, de los que algunos que han sido incrédulos. Y les dice cómo han rechazado a los profetas, cómo rechazaron a Cristo y ahora lo están rechazando a Él, lleno del Espíritu Santo. Y les dijo en Hechos 7:51, ustedes anótenlo, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Él los estaba condenando por haber rechazado la palabra de Dios dada a ellos. A pesar de que todo Israel rechace a Dios, dejemos que Dios sea veraz y que sus promesas sean verdaderas y no seamos rápidos para decir, pues no hay forma ya de que Dios pueda hacer esto, ¿sí? Como al ver Israel así, en su gran mayoría incrédulo, a pesar de que hay un pequeño porcentaje, decir, no, pues ya Dios, no puede cumplir Dios esa promesa. Mejor sé tú mentiroso y todos los demás mentirosos y que Dios sea veraz. Él sabe cómo lo va a hacer, Él sabe cómo va a cumplir su promesa, pero la va a cumplir, ¿sí? Si Dios dice que esto y aquello va a pasar, esto y aquello va a pasar. Eso sucede al leer los profetas, ¿sí? Lees básicamente, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso en los profetas. ¿Sí? Cuando los profetas no entendían lo que escribían, tenían la confianza de que Dios sería veraz y todo hombre mentiroso. Cuando comienzas a leer la Biblia y ves que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días de 24 horas y te cuestionas, no sé cómo es que Dios pudo haber hecho eso. ¿Qué te parece si dejamos a Dios ser veraz y nosotros mentirosos? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llevar esto, a creer esto? Puede que te des cuenta de que tú no tienes todas las respuestas y que conozcas a la perfección todo, pero estás dispuesto a considerar que probablemente no todas las celebridades, o sea, a lo mejor puedes decir, bueno, yo sé que no lo sé todo, puedo ser un mentiroso, pero ¿qué te parece? ¿Quién es la persona en la que más confías? Que tú dices, todo lo que sale de su boca es verdad, tiene que ser verdad. Bueno, papá, ¿estarías dispuesta a considerarlo mentiroso? Pues sí. Y es que eso es lo que la Biblia dice, que hagas. Sí, o sea, ¿estás dispuesto? Vamos a ponerlo no tan personal. Que sea, Sí, claro. Falla. Nuestra naturaleza. Exactamente. Hay una cosa que me da mucha risa cuando, y se los mencionaba en otra ocasión, de que a veces con los artistas que admiramos o las estrellas de cine o lo que sea, hace algo malo y ¿qué es lo primero que hace? Y empiezas a escudarlo, ¿sí? ¿Sí? No hables mal de él y no hables más mal de aquel, ¿sí? ¿Qué te parece si dejas que Dios sea el único veraz y todos los demás mentirosos? Sí, y luego se ponen bíblicos también. Y todo lo que hace se lo aplaudes y vive una vida inmoral, vive una vida no digna de ser seguida y todo lo aplaudes. Y todo lo que sale de su boca, wow. Ay, no. Bueno, entonces, ¿qué te parece si mejor dejas que Dios sea veraz, que Él sea tu objeto de adoración, y que todos los demás sean mentirosos, todo hombre sea mentiroso? ¿Sí? Pero te pregunto, ¿qué tan lejos estás dispuesto a llevar esto? O sea, a lo mejor y todavía tienes la humildad necesaria para decir, bueno, yo no soy veraz, sí, yo no soy, pero ¿a quién dije ahorita? No, nada más dije artista, ¿verdad?
Pero no me toques a mi Chris Hemsworth. O no me toques a Nick Jonas. Sí, o no me toques a... A ver, ¿alguien más? A Justin Bieber, ¿sí? No. Él es Dios y luego al lado de él. Sí. Entonces, ¿qué tal los eruditos? ¿Qué tal los científicos? ¿Sí? Es algo difícil, entre comillas, decir que la palabra de Dios es verdadera en todo lo que dice, a pesar de lo que a lo largo del tiempo las personas más inteligentes han dicho acerca de ella. Ahí es donde debemos estar parados cuando decimos que tenemos fe en Dios. ¿Sí? Dejar a Dios ser veraz. Vemos la objeción de la persona acorralada aquí, sin excusa. Lo único que les queda es acusar que Dios no es verdadero, que Él no es veraz. Y dicen, puede que tenga razón Pablo, pero el juicio de Dios no es justo. ¿Cómo te atreves a decir eso? Si alguien es veraz, como decía ahorita la hermana Lucy, si alguien es veraz, es Dios. ¿Sí? Y todo hombre mentiroso. Entonces eso fue como que introducción para el versículo 4, el cual vamos a ver la semana que entra. Pues por ahí, hasta ahorita lo vamos a dejar ahí porque ya es